Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Visalbergi. Primera parte, la cultura y educación en la antigüedad. Parte 7, Aristóteles. Subsecciones 39 y 40. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 14 de octubre de 2013. Subsección 39. La ética. La filosofía primera, o metafísica, la matemática, la física, de la que forman parte también la biología y la psicología, agotan, según Aristóteles, el campo entero del saber teórico, es decir, del saber que tiene por objeto el ser necesario, la sustancia, lo que no puede ser diverso de lo que es. Estas tres ciencias son además las únicas ciencias verdaderas y auténticas, puesto que para Aristóteles no puede haber ciencia sino de lo necesario. Pero además de lo necesario existe también lo posible, es decir, lo que podría ser diverso de cómo es. Lo posible es el dominio de la actividad humana, lo cual, siendo libre, podría desenvolverse en cualquier momento de modo diverso o como se desenvuelve efectivamente. Por consiguiente, las disciplinas que se ocupan de la actividad humana no son ciencias en el sentido teórico del término, por cuanto, al igual que la ciencia, estén o puedan estar guiadas o sostenidas por la razón. Ahora bien, la actividad humana puede ser acción o producción. Es acción la que tiene su fin en sí misma. Es producción la que tiene como fin el objeto producido. Las disciplinas relativas a la acción son la ética y la política. Las disciplinas que conciernen a la producción se llaman artes, entre las que Aristóteles otorga especial consideración a la poesía. La ética de Aristóteles se propone determinar el fin y las condiciones de la actividad humana. Toda actividad está dirigida hacia la consideración de un fin que aparece como bueno y deseable. El fin y el bien coinciden. Ciertos fines se desean en vista de otros. Por ejemplo, la riqueza y la salud se desean por los placeres que pueden procurar. Pero además debe existir un bien que se desee por sí mismo y no como un medio para alcanzar otro fin ulterior. Ese fin es el bien supremo. Según Aristóteles, para el hombre, el sumo bien es la felicidad. Lo que se trata es de saber en qué consiste la felicidad. Reflexionemos. Cada cual es feliz cuando hace bien su trabajo. El músico cuando toca bien. El constructor cuando construye a la perfección. Por tanto, el hombre será feliz cuando realice bien su tarea propiamente humana. ¿En qué consiste esa tarea? Obviamente, en el ejercicio de la razón, que es lo que distingue al hombre de los otros animales. Pero el ejercicio de la razón es la virtud. Por lo tanto, la felicidad consiste en la virtud. A la virtud, por otra parte, se une necesariamente el placer que se acompaña al ejercicio normal de toda actividad. De las tres partes del alma humana, solo dos son susceptibles de ejercitar la razón. La parte intelectiva, que es la razón misma, y la parte apetitiva, que, no obstante, hallarse desprovista de razón, puede ser dominada y dirigida por la razón. Por el contrario, el alma vegetativa no puede participar en la razón. Existen, pues, dos virtudes fundamentales: la virtud intelectiva o dianoética, que es la actividad propia del alma intelectiva, la virtud moral o ética, que es el dominio del alma intelectiva sobre los apetitos sensibles. La virtud moral o ética consiste en la capacidad de escoger el justo medio
entre dos extremos viciosos, de los cuales uno peca por exceso, el otro por defecto. La valentía, que es el justo medio entre la cobardía y la temeridad, nos refiere a lo que se debe y a lo que no se debe temer. La templanza, que es el justo medio entre la destemplanza y la insensibilidad, nos refiere al uso moderado de los placeres. La liberalidad, que es el justo medio entre la avaricia y la disipación, nos refiere al empleo prudente de las riquezas. La magnanimidad, que es el justo medio entre la vanidad y la humildad, se refiere a la recta opinión de sí mismo. La mansedumbre, que es el justo medio entre la irascibilidad y la indolencia, se refiere a la ira. La virtud ética fundamental es la justicia, que se puede entender ante todo como la plena conformidad a las leyes, si bien en tal caso deja de ser una virtud particular para convertirse en la virtud total y perfecta, porque perfecto es el hombre que se conforma en todo y por todo a las leyes. Pero la justicia puede entenderse también como una virtud particular, y entonces es distributiva o conmutativa. La justicia distributiva es la que preside la distribución de los honores, el dinero y todos los demás bienes que es necesario para dar a cada cual de acuerdo con sus méritos. La justicia distributiva tiende a realizar una exacta proporción. Las recompensas distribuidas entre dos personas deben ser entre sí como los respectivos méritos. La justicia conmutativa preside, por el contrario, los contratos, que pueden ser voluntarios, compra, venta, locación, etc., o involuntarios, fraude, por ejemplo, robo, envenenamiento, etc., o bien violencia, por ejemplo, golpes, asesinatos, etc. La justicia conmutativa o correctiva tiende a compensar las ventajas y las desventajas entre los dos contratantes, es decir, instituye una pura y simple igualdad. Sobre la justicia se funda el derecho, que puede ser privado o público. Este último rige la vida asociada y se distingue en legítimo o positivo, que es el sancionado por las leyes, y derecho natural, que es idéntico en todos los hombres. La equidad es una corrección de la ley mediante el derecho natural y sirve para evitar las injusticias que a veces se derivan de la aplicación mecánica de la ley. La virtud intelectiva o dianoética es la que consiste en el ejercicio de las facultades intelectivas. Comprende la ciencia, el arte, la cordura, la inteligencia y la sabiduría. La ciencia es la capacidad demostrativa, apodíctica, que tiene por objeto lo necesario y lo eterno. El arte es la capacidad productora de objetos. La cordura es la capacidad de actuar convenientemente en relación con los bienes humanos. La sabiduría es la virtud dianoética más alta y comprende al mismo tiempo la ciencia y la inteligencia, es decir, la facultad de demostrar y la facultad de intuir los principios de la demostración. Se ocupa de las cosas más elevadas y divinas, a diferencia de la cordura que, por el contrario, tiene que ver con las cuestiones humanas. Conexiones con la virtud tiene la amistad, de la que Aristóteles se ocupa extensamente en la Ética nicomaquea, y que entiende como la totalidad de las relaciones de solidaridad y afecto entre los hombres. La verdadera amistad no se funda ni sobre la utilidad ni sobre el placer recíproco, sino sobre el bien y la virtud, y como tal es estable y eterna. La más alta encarnación de la vida moral y de la vida humana en general es, según Aristóteles, el sabio. Y en efecto, la más alta forma de vida para el hombre es la vida teorética, es decir, la vida dedicada a la investigación científica. El sabio se basta a sí mismo porque, en fin, está en él mismo, en la actividad de su razón. Por tanto, también la vida del sabio está hecha de serenidad y paz. Él no se afana persiguiendo fines que no puede alcanzar. De esta forma, Aristóteles hace propia y defiende en la ética la actitud adoptada anteriormente por Sócrates y Platón. La más alta vida es para el hombre
la que se dedica a la investigación. Solo en ella alcanza el hombre su fin supremo, su felicidad. Subsección 40. La política y la educación. Estrechamente conectada con la ética está la política, o sea, la ciencia de la vida social del hombre. En efecto, el hombre es esencialmente un animal político, es decir, un animal que vive en sociedad con sus semejantes, y fuera de esta sociedad no puede alcanzar la virtud. Pero precisamente por esa razón, el Estado, que regula la vida social, no solo tiene la obligación de velar por el bienestar material de los ciudadanos, sino también y sobre todo por su educación moral para conducirlos a la virtud. A diferencia de Platón, Aristóteles no se tomó el trabajo de delinear un modelo de Estado ideal desprovisto de fundamento en la realidad histórica. Es necesario tener presente, dice, un gobierno que no solo sea perfecto, sino también factible y que pueda adaptarse fácilmente a todos los pueblos. Para ello estudia las formas de gobierno históricamente existentes con el objeto de determinar cuál es la mejor. Distingue tres tipos fundamentales de gobierno: la monarquía o gobierno de un hombre solo, la aristocracia o gobierno de los mejores, la democracia o gobierno de la multitud. Esta última se llama politeia o gobierno por antonomasia, cuando la multitud gobierna en provecho de todos. A estos tres tipos corresponden otras tantas degeneraciones: la tiranía, que es una monarquía que tiene como fin la ventaja del monarca; la oligarquía, que tiene como fin la ventaja de los pudientes; la democracia, que persigue la ventaja de los pobres. El mejor gobierno es aquel en que prevalece la clase media, es decir, el formado por ciudadanos dotados de una modesta fortuna. Este gobierno evita los excesos que se verifican cuando el poder cae en manos de quienes no tienen nada o tienen demasiado. Al delinear la forma de gobierno, Aristóteles parte del principio de que todo gobierno es bueno con tal de que se adapte a la naturaleza del hombre y a las condiciones históricas. Por tanto, no afirma la superioridad de ninguna de las tres formas de gobierno sobre las restantes, sino que más bien se preocupa por definir las condiciones necesarias para que cualquier tipo de gobierno alcance su mejor forma. La primera de tales condiciones es de carácter moral. El Estado debe tener en cuenta que la vida más alta del hombre no es la práctica, sino la teorética, es decir, la vida que realiza las virtudes más elevadas, que son justamente las virtudes dianoéticas. Otras condiciones son el número de ciudadanos, que no debe ser ni demasiado grande ni demasiado exiguo, y a la situación geográfica, o sea, el territorio del Estado. Importante es también la consideración de la índole de los ciudadanos, que deben ser valerosa e inteligente como la de los griegos, que son, según Aristóteles, los más aptos para vivir libremente y dominar a los otros pueblos. Es necesario que todas las funciones estén bien distribuidas y que se formen las tres clases que Platón quería para su estado ideal. Sin embargo, Aristóteles rechaza la comunidad de los bienes y de las mujeres. Función esencial del Estado es la educación de los ciudadanos, que será uniforme para todos y enderezada no solo a la preparación para la guerra, sino también para la vida pacífica y, sobre todo, para la virtud. Sin embargo, de la educación y la vida política se excluirá a los esclavos. Según Aristóteles, existen hombres que son esclavos por naturaleza, es decir, que por inclinación natural son incapaces de actividades verdaderamente humanas y libres, es decir, actividades teoréticas. Esos hombres han nacido para obedecer, no para mandar, y es justo que sean propiedad de otros hombres. Dado que solo debería ser ciudadano quien disponga de ocio, scholé, otium, para la formación de la virtud y para la actividad política, el ideal educativo de Aristóteles es netamente liberal, y no solo condena todas las artes mecánicas como indignas del hombre libre y susceptibles de generar una sensibilidad tosca y vulgar, sino que propugna entre las mismas ciencias teoréticas, porque las mismas ciencias teoréticas se estudien sin finalidades
profesionales. El estudio debe ser desinteresado. También el arte, junto a la música. Aristóteles atribuye importancia al dibujo. Debe practicarse en medida que no rebase el punto necesario para afinar el gusto. En la política y en la ética nicomaquea, un escrito de la educación se perdió. Aristóteles imparte toda una serie de consejos específicos de índole higiénica y pedagógica para las diversas edades del crecimiento, inspirados por lo general en un extraordinario buen sentido que en algunos aspectos parece preludiar la educación del gentilhombre, que en los tiempos modernos sería admirablemente esbozada por Locke. Así sucede, por ejemplo, con la insistencia sobre las buenas costumbres que deben adquirirse a temprana edad. Pero la enorme influencia de Aristóteles sobre la educación posterior no se debe tanto a sus consejos en cuanto tales como al conjunto de su doctrina, y más particularmente de su psicología y su ética. Su naturalismo, que atribuye una importancia particular a cada fase del desarrollo en cuanto tal, exige una didáctica gradual y ligada a los sentidos y a la imaginación, así como una educación moral basada en los hábitos y en el dominio de sí mismo conquistado con el ejercicio. Por otra parte, su finalismo y la supuesta superioridad de lo teórico sobre lo práctico tiende a hacer prevalecer la educación intelectual sobre cualesquiera otras y a desarrollar aquella sin conceder mucha autonomía al educando, puesto que a éste no se le pide que busque por cuenta propia nuevas sendas de conocimiento. El conocimiento es lo que es, una contemplación de las formas preconstituidas de la naturaleza susceptibles de contemplamiento, pero no de cambios radicales en las partes en que ya está realizada. En efecto, realizar es obra más bien del universal intelecto activo que del hombre históricamente determinado. A esto se debe que Aristóteles, en el curso de la historia, represente alternativamente, de acuerdo con las circunstancias históricas, una instancia de liberación con respecto a cualquier traba de índole sobrenaturalista al desarrollo del hombre natural, o bien una instancia en pro de formas educativas de carácter autoritario e intelectualístico encaminadas a hacer respetar, tanto en el ámbito del saber como de la religión, las formas constituidas y afirmadas. Pero por otra parte, esa misma ambivalencia es un índice de la sin par importancia histórica de su contribución al desarrollo de la civilización. Termina sección 39 y sección 40.